llegó un poco la hora de los números, como digo yo. Para el negocio agropecuario tenemos a dos de las expertas del mundo de las proyecciones. Así que es un gusto que podamos charlar con Emil Ceterré, que es economista jefe de la Bolsa de Comercio de Rosario, y con Silvina Campos Carles, también economista especializada en economías regionales. A las dos, un gusto recibirlas, más que nada porque solemos leerlas, pero bueno, la charla también aporta una mirada particular, así que de eso se va a tratar, así que gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, la primera pregunta es como para tratar de poner una especie de ponderación, ¿no? La macroeconomía tiene hoy un impacto directo en el negocio agropecuario, pero si tuviéramos que poner un porcentaje de ponderación, no digo un número, ¿no? Simplemente una lista de prioridades. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por los impuestos, precios, costos internos, clima? ¿Qué ordenarían? Bueno, no, yo creo que como bien decís, es un combo, digamos. Sí, todos van a estar en la lista, pero digo, Claro. bueno, hoy qué está pesando. Yo creo que mirando los números del 2023, del año pasado, entre una brecha cambiaria que estuvo alrededor del 50%, más retenciones, se calcula que el productor recibió aproximadamente un 35% del valor FOB, con lo cual esta situación en un escenario de precios relativamente altos es una cosa y en un escenario como el que tenemos hoy en 2024 es otra, donde los precios internacionales no paran de caer y hoy estamos en los niveles más bajos desde el 2020, en ya 4 años. Hablamos de ingreso al productor, o sea, de lo que de queda precio como que recibe el precio neto productor. del productor. ¿Coincidís, Silvina, con eso? Sí. Cuando lo mirás en términos de producción agrícola, sí. En las producciones que son más ganaderas o productos perennes que son más de mercado interno, pesa eso y pesa la mochila de la sequía con todas sus implicancias. La estructura financiera que quedó un poquito, lo decía Pino, veníamos con una agenda de tener mucho cuidado con la parte financiera, mucho cuidado con la parte impositiva, y un esquema de inflación que licuaba algunas ineficiencias. Y ahora creo que es como que en 2 o 3 meses la coyuntura cambió tanto que las empresas están en proceso de reconversión de proyectos, digamos, ¿no? Y a la incertidumbre mucho de la temporalidad de las medidas, de los anuncios y de la macro también. Así que como que estamos todos con los radares prendidos. Me dice, y el resto de los factores que mencionamos en el comienzo, ¿cómo los acomodarías en términos de preocupación? Bueno, como bien decía Silvina, el año pasado el clima fue sin dudas el factor dramático del año. Tuvimos la peor sequía en 60 años. Un evento Niño empezó a acomodar un poco la humedad en los suelos, pero apareció, en el caso de las economías agrícolas, apareció la chicharrita, que se llevó una gran proporción de la producción de maíz este año. Y ahora los pronósticos vuelven a apuntar a una Niña, que si bien se han ido moderando, digamos, ¿no? Bueno, hay que ver finalmente, siempre eso es como un fenómeno global y sobre eso algunas cuestiones regionales puede hacer que el efecto sea más grave o menos grave de lo que se esperaba, así que... Igual esperamos una niña moderada, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. ¿A partir de cuándo? A partir de septiembre aproximadamente, y eso, digamos, si dura hasta el verano, nos va a pegar bastante en lo que es el periodo crítico del trigo, digamos, sobre el mes de octubre, y en las siembras de la gruesa, de la soja y el maíz, que es lo que, bueno, son los dólares del año que viene, digamos. Entonces, si bien parece que falta mucho, ese va a ser el momento determinante para ver cuánto realmente puede terminar sembrándose. Es que, como decíamos en nuestra primera charla, digo, hay cosas que para el campo hace falta tiempo, en todo sentido. Es una dimensión que para los que vivimos en ciudades, el tiempo lo medimos en horas, días, pero el negocio agropecuario necesita certidumbre porque necesita tiempo para que las cosas pasen. Y bueno, creo que pensar en el clima de fin de año no es algo que parezca demasiado pronto. ¿Cómo está afectando hoy? Bueno, decías, además del clima y lo que son los precios internacionales, la macro en términos de costos impositivos, digo,
tenemos a las retenciones como, bueno, ahí arriba, pero debajo de las retenciones hay más impuestos. No, totalmente. Las retenciones, además, es un impuesto que se suma al impuesto a las ganancias y al resto de los impuestos que pagan otros actores y que al cobrarse por tonelada afecta, digamos, de distinta manera al productor más chico, más alejado de los puertos, que al productor a lo mejor más grande o que produce más cerca de los puertos. En este sentido, ya los costos de flete, por ejemplo, en Argentina, son un tema muy determinante de la producción en lugares más alejados. Para un productor del norte de Santa Fe, incluso no yendo tan lejos, el flete puede representar el 40% del precio doméstico de los granos. Enormidad, 40%. Es un montón, entonces Hablamos son de costos que se transporte suman, ¿no? de carga, o sea, automotor, va. Exactamente. No de Bueno, hay tren. estadísticas oficiales que hablan que hay 640.000 kilómetros de ruta en Argentina, 400.000 son municipales o comunales, casi toda de tierra, 200.000 provinciales, de las cuales solo un tercio está pavimentada, y de las 40.000 nacionales, solo 3.300 son autopistas o autovías, digamos. Entonces, y el 40% de esa red nacional está en mal estado. Entonces, cuando uno dimensiona todo esto, bueno, entendemos esta frase de que los granos salen por camino de tierra y llegan por camino de tierra, y esto es un costo adicional que se suma. El costo de la ineficiencia en la infraestructura, por supuesto, también pesa, nuevamente, principalmente cuando nos vamos hacia lejos de las terminales portuarias. Silvina, vos cuando antes comentabas, hablamos como mirando un poco más allá de lo que es cereales y soja, hablaste de la producción ganadera, y me gustaría un poco también, bueno, qué mirada ves hoy en otros rubros, en las economías regionales, ¿no? Como para ver si el zapato aprieta de la misma manera a todos, o dentro de las economías regionales hay alguna que esté un poco más, no sé si la palabra es oxigenada o es un poco el peso de todo influye sobre todos los sectores. Te diré que en general todas las producciones responden a precios, con sus distintas dinámicas, tiene que estar en el momento justo. En ese sentido es parecido a la producción agrícola clásica. Pero te diré que hoy el tema logístico, que tal como lo dice Milce, yo estoy en la mesa de transporte de granos, así que me reía cuando mencionaban el tema. Estamos ahora en pleno debate respecto de la tarifa, así que estamos actualizando costos. Hoy el tema en economías regionales pasa por disponibilidad de personal calificado en todos los espacios y todas las tareas, que sigue siendo un tema, o capacitado para tareas a veces que son básicas, pero tiene que tener la capacidad de hacerlo. El tema logístico, el almacenaje, que tiene una lógica muy parecida con el costo de la energía, así que cuando vemos subas en la tarifa eléctrica, eso afecta todo lo que es el almacenamiento de frutas, claro, etcétera, que es con frío. Y después la logística de granos tiene un equivalente con la logística de frutas y hortalizas y también de grandes volúmenes, como en caña también, en yerba mate también. Es como transportas aire. Claro. Y ese es uno de los costos más sensibles dentro de la logística interna entre el productor y la industria. Y ese tema hoy está haciendo sacar canas verdes a varias personas, así que y no se puede arreglar en el corto plazo, no puedo decir, bueno, de la noche a la mañana armo un tren, pero están en boca de varios el repensar la logística de una forma un poco más rápida. Bueno, es algo que comentamos con el presidente del Consejo Industrial. De alguna manera, la parte buena es que hay temas que se habían caído de la agenda, un poco forzados, porque bueno, también el 2023 como que la sequía es como que secó la agenda, literalmente, y ahora, bueno, de a poco, con un cambio de gobierno, aunque con todavía responsabilidades que van cambiando, hay temas que se van de vuelta, ¿no?, subiendo. La logística, el transporte era algo que ni estaba en discusión. No. Estamos viendo de qué manera resolver el tema positivo, pero bueno. Emilia, ahí te llevo a otro de tus temas. ¿Cómo está hoy el comercio global de granos? Porque estamos en un mundo de precios bajos, con, bueno, todavía guerras en el mundo afectando zonas productoras, con Brasil en un buen momento, ¿no? También es algo que uno no... A veces estamos esperando que... Pareciera que Argentina está esperando que alguno de sus competidores sí caiga, pero no estaría pasando. Estados Unidos también. Así que,
¿Cómo estamos en este momento? ¿Qué perspectiva tenemos de precios para adelante? Bueno, lo que tenemos a nivel global es una oferta bastante recuperada en los granos. Estados Unidos con una muy buena campaña, mejor de la que se esperaba. Bueno, ayer salió el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos con una producción récord de soja. Eso Lo perdí, claro, por terminó eso de fue hundir lo que hundió el precio ayer, los claro. precios. Muy buena producción de maíz y bueno, Argentina que vuelve a tener una producción normalizada y eso permite también aumentar. Nosotros el año pasado tuvimos 30 millones de toneladas de soja, una producción de 50 ya es casi el doble, o sea, realmente es un aumento bastante grande solo volver a una normalidad, sin repetir los récords que Argentina tuvo. Lamentablemente ese récord lo tuvimos en el 2019 y nunca pudimos volver a producir la misma cantidad. Recordame cuánto fue el récord. El récord fue 141 millones de toneladas entre todos los cultivos extensivos principalmente, pero bueno, y algunos industriales. Este año estamos pensando en una producción de 129, lo cual ya es bastante mejor que el año pasado, que fue menos de 100 millones de toneladas, pero lejos todavía del récord. Entonces, en este contexto también tuvimos estos desafíos geopolíticos que todavía incluso algunos son amenazas y no se sabe bien si pueden agravarse, digamos, o al menos no se puede saber, no puedo saberlo yo, digamos, si se van a agravar o no. Algunos que vienen desde hace algunos años. Un precio de los fletes internacionales que también está en aumento y eso también detrae del precio que uno puede conseguir al vender los granos al mercado exterior. Entonces, todo este contexto, de alguna manera, nos empieza a hablar de un escenario que es distinto, que es de precios bajos, que está por ahora, digamos, sostenido ahí. Sí hay eventualmente más conflictos o guerras o de alguna manera bloqueos. Eso puede afectar el petróleo y por ende al precio de los aceites vegetales, pero bueno, es muy difícil hacer pronósticos de ese estilo, porque son más cuestiones políticas que no dependen tanto de la oferta y la demanda. Ahora, ¿qué vectores podrían ayudar a que se recupere un poquito el precio? ¿Están en el escenario o es como que tenemos que acostumbrarnos a un precio así en estos niveles, digamos, por abajo de 3.70, 3.80, de acá hasta fin de año? En este momento no se ven grandes cambios que pueda haber en el muy corto plazo respecto a la tendencia general de precios, excepto que haya un cisne negro, así como fue la guerra entre Rusia y Ucrania, digamos que de alguna manera era bastante, digamos, irrumpió en el mercado y generó una suba excepcional en los precios. Salvo que surja un evento de este tipo, de los fundamentales que uno puede ver de producción, de consumo, la verdad es que China viene un poco desacelerando su crecimiento. China ha sido la gran aspiradora del mundo y hoy por hoy empieza a desacelerar su crecimiento y eso, bueno, por supuesto nos habla de una demanda más amainada y junto con esta oferta más fuerte que hablábamos antes, eso nos configura un escenario de precios más bajos. Dicho eso, cualquier cambio en estos factores que vos mencionabas antes, temas de eficiencia logística, temas del transporte que sea más barato o un cambio en los impuestos o un cambio en la brecha cambiaria, todo eso sí va a redundar en mejoras en el ingreso que reciben los productores. Okay. Pero eso todavía no está. No. Y con este precio, Silvina, ¿cómo, digamos, vos hablamos antes de que el transporte está sacando canas verdes? Los precios internacionales me imagino que están sacando canas de las buenas, ¿no? Porque ya hay algunos que deben estar... Nicolás Pino hablaba de que pueden ser precios de quebranto para en algunas zonas. Sí, la preocupación para mí es el cuidado de las rotaciones a largo plazo y el entender que esto es un ciclo donde, así como te tuviste que readaptar a distintos esquemas impositivos en los últimos años, quizá presione la estructura de la rentabilidad actual de una manera que no la pensábamos. En general el productor se suele adaptar, tomando estrategias defensivas, pensando mucho mejor y con mucho más largo plazo, tanto la tecnología, las variedades. Ha vuelto en algunos lados la producción mixta entre la ganadería y la agricultura. Se está recuperando, ¿no? Un poquito también de... Es el comentario, todavía nos faltan los datos, me encantaría tenerlos, pero es el comentario en general y es la sensación que cuando uno viaja va viendo en los pueblos. Pero después nos falta combinarlo eso con
con los datos del censo en su momento, cuando estén, o la combinación con los datos del stock agropecuario, stock ganadero, que salen en marzo, usualmente en marzo. Que estamos con un stock muy bajo. Bajo, pero no tan bajo. tan bajo? Suena como el del programa de la tele, pero todos esperamos casi... Yo no soy Darío Gracie, Pero estamos esperando un efecto mucho más grande respecto Ajá. de la sequía, más los incendios que habían sucedido en Corrientes y que los destetes hubieran sido peores de los que fueron, y cuando aparecieron tantos terneros, la verdad que es bajo, pero fue una buena noticia. Bueno, Después hay... buena para el consumidor también, porque contuvo un poquito los precios, seguro. Todavía no tanto, me encantaría decirlo, pero todavía no. Hay muchas invernadas que se están extendiendo o porque hubo un bajón de precios entre la suba que fue en diciembre, enero, marzo bajó un poco, recién ahora en estos días, el mes pasado empezó a subir un poquito más. Pero es distinta la dinámica que ves en el súper de la que ves en los remates y en líneas también. Obviamente. Así que la noticia de la baja de derecho de exportación a la vaca fue una muy buena. Estamos esperando que se transforme en precios efectivos, que eso dinamiza no solo todas las categorías de ganadería, sino también la lechería. Claro. Así que esa es la dinámica que estamos esperando que repunte un poco, pero volviendo para atrás, te diré que es precios internacionales también en economías regionales, es precio internacional también en el maíz, en el maní, y fue positivo el caso del arroz, que por eso es del semáforo que hacemos, es una de las pocas que está en verde, y ha Cierto, lo vi en ese cambiado un montón la dinámica respecto a los últimos 3-4 años, se venía achicando la superficie, y haciéndose más de nicho, y ahora está con otra perspectiva. Bien por el litoral. Emilce, la pregunta del millón que tenés que responder todas las semanas o días es ¿cómo es la proyección 2024 en términos de cosecha? Y me imagino, digamos, la ruleta de liquidación y dólares, ¿no? ¿Cuál es la de la semana? La de la semana. Bueno, la verdad es que justamente la caída en los precios internacionales nos ha obligado a reestimar este ingreso de dólares varias veces ya, y bueno, la semana que viene sacamos el dato mensual y seguramente, lamentablemente, vaya a la baja. Antes habíamos dado los números de producción. En términos de exportaciones, estamos estimando exportaciones en la campaña por alrededor de 31.000 millones de dólares. El año pasado había sido 5.500 millones, con lo cual estamos un poco por encima de ese, pero muy lejos de hace 2 años que fueron 41.000 millones de dólares. Ahí también el efecto precio también te está tirando Totalmente. bajo eso, no es solamente cantidad. Exacto, entonces a pesar de que aumentó respecto a la sequía del año pasado, sigue siendo de los más bajos en los últimos 5 años. Entonces creo que ahí hay una expectativa no realizada de que iban a entrar muchos dólares con el aumento de la producción, pero cuando salimos a vendernos nos pagaron un precio muy distinto al que estábamos esperando. El ritmo de ventas vamos viendo todos los meses que va junto con el de los años anteriores. Estamos más o menos en el mismo promedio de ventas que el promedio de los últimos años, pero a un precio mucho más bajo, y eso hace que el ingreso sea menor. ¿Y qué cantidad de producto hay con precios sin fijar todavía? Es mucho, ¿no? Es mucho, es más que otros años, entonces es mercadería que está vendida, pero todavía no se le ha puesto precio en firme. Tanto, digamos, a través de los mercados futuros como los forward, digamos, los precios en realidad que se hacen a fijar en el mercado disponible. Entonces, ese volumen mayor también de mercadería sin precio en un contexto bajista es un riesgo bastante grande que tenemos. Por lo menos complica la proyección, además, ¿no? Porque digo, está, me imagino, el productor, bueno, mirando a ver si alguna señal del escenario ayuda a tomar una decisión, digamos, como para apurar o no esa liquidación. Sí, también. Y bueno, esta exposición al precio, insisto, en un contexto de precios que son cada vez más bajos, es un riesgo bastante fuerte para la estructura financiera del productor. Les hago una última pregunta. ¿Qué tipo de señal esperan de acá a fin de año? O sea, no va a haber un cisne negro, dijimos, va a haber un precios bajistas. Claramente lo que estamos viendo es si el gobierno tiene margen de maniobra en términos de, digamos, macroeconómicos como para
generar algún tipo de novedad o en materia impositiva, veremos, o en materia de cepo cambiario. Digamos, ¿tienen expectativa de que algo de eso pueda ocurrir de acá a fin de año? Era una pregunta para el primer panel, me parece que En estaba. el panel, Nicolás Pino dijo, bueno, el secretario de Cultura dijo que hay que avanzar, o sea, que hay que mirar el rumbo y no los pasos. Nicolás Pino cree que de acá a fin de año podríamos tener alguna señal, la desea también, Ujú, sí. el presidente de CRA también. Creo que hay un consenso en general en el sentido de algunas medidas que son necesarias y bueno, ojalá que Ojalá se que vaya ocurra. avanzando. Silvina. Yo soy un poco más escéptica. Me parece que no creo que el escenario cambie respecto de lo que vemos ahora. Las necesidades de la macro están planteadas y de parte del sector agropecuario hay poco más que se pueda agregar, digamos. O sea, un poco más que se pueda hacer, más en este periodo. Yo creo que hoy el productor está minando mucho el cielo y los bichos por la chicharrita y está manejando lo que puede manejar y hasta ahí llega. El resto yo creo que esperar un cambio hoy puede que te demore más la toma de decisiones. ¿Y la capacidad de financiamiento mejoró? Los bancos están más receptivos. No sé si decirlo que eso se transformó en créditos efectivos o no, pero el vínculo entre el gerente de la cuenta y el productor mejoró. Ese es el comentario que me ha llegado. Tenemos algunas cosas que corregir todavía con el tema de la soja y el trigo y el cupo, que lo estamos tratando de desenmarañar. El secretario se lo llevó ya, así que no voy a decir nada, y nadie se enteró. Pero ese vínculo mejoró un poco, hay créditos en dólares, el tema es para los que venden para el mercado interno, esa no es una opción. Pero, y sobre todo que hay mucha deuda que hay que reconvertir. Esa parte creo que se viene charlando, nos falta un poquito más de estabilidad para mí que se vuelva algo concreto. Bueno, hemos tenido una perspectiva un poquito más clara, por lo menos. Me parece que algunos sectores me transmitís como algunos contextos alentadores para algunas producciones regionales, que eso me parece que está bueno. Y en materia de, digamos, de la siembra que viene y de la cosecha actual, estamos un poco, como dice Silvina, mirando al cielo y esperando que digamos que por lo menos deje de llover, ¿no? Ahora, o sea, que estos precios por lo menos se sostengan. A ver si aparece algo que los mejore internamente, bueno, será bienvenido. Así que bueno, Silvina, gracias, Emilce, las dos por habernos aportado claridad con números, que es lo que nos gusta en el cronista. Ya continuamos. Quédense que viene más AgroSummit.